Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Y que Dios les bendiga. No hemos estado personalmente aquí en estas últimas semanas. Hemos tenido predicadores de afuera, pero un gozo estar nuevamente presentando la bendita, maravillosa palabra de Dios, que en verdad es lo que nos hace falta en estos tiempos, esperando la venida de Jesucristo, más de la palabra del Señor. Pues hemos llegado a la conclusión de un estudio sobre el tabernáculo. Hemos estado aprendiendo de los tres aspectos del tabernáculo que era en tiempos antiguos, desde Moisés hasta el rey David, en el Antiguo Testamento de la Biblia. El tabernáculo era el lugar de reunión y de comunión con Dios. Realmente era una tienda portátil que armaban, levantaban y después desarmaban y llevaban de lugar en lugar en los primeros años de la existencia del tabernáculo. Entonces, hemos visto que había tres partes principales. Primero, el atrio, que era un gran patio alrededor del tabernáculo. Y después el mero tabernáculo consistía en dos partes: el lugar santo, donde solo los sacerdotes podían entrar para ministrar, y el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Hermanos y amigos, este tabernáculo hacía posible para el pueblo de Israel reunión y comunión con el Dios vivo, verdadero y único, el Dios de Israel, el tabernáculo. Muy bien, y hemos visto en estos estudios que había en el plan de Dios una serie de piezas de lo que se han llamado mobiliario sagrado, todo haciendo posible comunión íntima, personal con Dios para los israelitas. Vimos en primer lugar el altar de bronce, el único lugar de traer sacrificios por sus pecados para ser perdonados y reconciliados con Dios. El altar de sacrificio o de bronce. Después la fuente de bronce. Estas dos piezas estaban todavía en el atrio. La fuente de bronce. Sí, fuente de bronce donde los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies para poder hacer sacrificios en el altar de sacrificio de bronce y entrar en el lugar santo para trabajar en la mesa de los panes de la proposición. También ellos vieron a la luz del candelero. Y también ellos, los sacerdotes, ofrecían incienso sobre el altar de incienso aquí en el tabernáculo. Muy bien, entonces ahora una vez al año un solo sacerdote, el sumo sacerdote, entraba en el lugar santísimo. De hecho, Dios puso un velo, unas cortinas que sirvieron como un velo de púrpura, de carmesí, bien hermoso, bien grueso, y no permitía este velo que nadie ni entrare ni viere dentro del lugar santísimo, donde había una sola pieza de mobiliario sagrado, haciendo posible comunión con Dios para el pueblo de Israel. En el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, o sea, es llamado en la Biblia también el arca de Jehová, que es el arca de Dios. Esta es la culminación, amigos, de nuestra jornada santa, caminando desde el atrio por el lugar santo y ahora cruzando, entrando a través del velo al lugar santísimo, y ahora para aprender del arca del pacto, el arca de Dios. ¿Qué significaba para el pueblo de Israel?
en este tabernáculo y qué significa para nosotros en 2025, teniendo el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo. Vamos a ver en la conclusión, la última lección acerca de Cristo, Jesucristo en el tabernáculo. ¿Qué lección nos enseña este arca del pacto acerca de Jesucristo, que es nuestro lugar de reunión y comunión con Dios? Jesucristo es el único camino a Dios y al cielo, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si queremos ir al Padre y tener comunión con Él ahora, en nuestra vida terrenal, tener acceso a Él y comunión con Él, es por medio de Jesucristo. Y si queremos tener comunión con Él en el cielo por toda la eternidad, solo por medio de Jesucristo, nuestro lugar bajo el nuevo pacto. Si queremos que sea nuestro lugar de comunión con Dios, Jesucristo. Ahora, vamos a ver en Éxodo capítulo 25, en primer lugar, hablando de este arca del pacto, vamos a ver en primer lugar su descripción. Esta arca era un tipo de caja o cofre. Dice en versículo 10 de Éxodo 25, fue hecha el arca de madera de acacia. Su longitud no era muy grande, su longitud 1 metro y unos 13 centímetros, no muy grande. Su anchura igual a su altura, 1,5 codos, que es casi 68 centímetros. Una caja no muy grande, pero con un significado más grande que todo lo que hemos visto en el tabernáculo. Ahora, y un grande significado para nosotros en el nuevo pacto. Fue cubierto de oro puro, no solo afuera como otras piezas, sino también adentro. Oro puro representando la deidad de Jesucristo, realidad y deidad, que Cristo es Dios. Oro puro representando la naturaleza de Dios por dentro y por fuera. Tenía una cornisa alrededor, como también la mesa y el altar de incienso, algo decorativo en este caso. También tenía 4 anillos y 2 varas que pasaba por los anillos para llevar de lugar en lugar el arca del pacto, de madera de acacia cubierto de oro también. Pero también encima del arca del pacto había una tapa, una cubierta de oro. Era el mismo tamaño del arca, cabía perfectamente encima del arca, del mismo tamaño, una tapa, una cubierta que se llamaba el propiciatorio. Ahora hay que recordar esta palabra, el propiciatorio, hecho de oro fino. El mismo tamaño que el arca, la caja misma. Ahora, noten esto. Encima de esta tapa o cubierta llamado el propiciatorio había 2 figuras angélicas celestiales que tenían alas, 2 seres celestiales, figuras hechas de oro, una misma pieza con el propiciatorio, subiendo del propiciatorio, y sus alas extendidas sobre el propiciatorio. Un ángel mirando para acá con sus alas extendidas y otro mirando hacia él con sus alas extendidas, cubriendo el arca del pacto, y no estaban mirando los unos a los otros, sino abajo al propiciatorio, que vamos a ver más tarde era el lugar donde aplicaban la sangre para procurar el perdón del pueblo de Dios de todos sus pecados una vez al año, y efectuar reconciliación con Dios. Puedes imaginar estos seres angélicos
mirando uno al otro, pero sus ojos para abajo y sus alas extendidas cubriendo el propiciatorio que estaba encima del arca del pacto. ¡Qué cosas tan tremendas! Y dice por fin que dentro del arca del pacto, en algún tiempo contenía una muestra del maná que sostenía a Israel en el desierto, cayendo del cielo para alimentarles 40 años en el desierto rumbo a la tierra prometida. Para recordarles con esta maná que Dios provee para su pueblo en todo el camino, haciendo su voluntad. Pero también había evidencias de la autoridad de Aarón, la vara de Aarón que reverdeció, demostrando que Aarón era el verdadero sacerdote y siervo de Dios, ningún otro. Es otra historia, explicación. Pero estas cosas pareciera en 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 9, en el proceso de tiempo dejaban de meter la vara de Aarón y el maná en el arca del pacto. Pero quedaban las dos tablas del testimonio, se llama en la Biblia el testimonio, es decir, las dos tablas de los 10 mandamientos de Dios para el pueblo de Israel, revelando o testificando la voluntad de Dios para su pueblo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, honra el día sábado, el día de reposo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no codiciarás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, revelando la santa, buena, perfecta, justa voluntad de Dios y la santa, justa y buena naturaleza de Dios revelada en los 10 mandamientos. Y había estas tablas dentro del arca del testimonio, del pacto de Jehová de Dios, el arca de Dios. Cosas tremendas. Ahora, esta es una descripción del arca del pacto. En segundo lugar, ¿cuál fue su ubicación del arca del pacto? Ya mencionamos, pero en Éxodo capítulo 26, versículo 33 dice: y pondrás el velo, esto separaba el lugar santo y el lugar santísimo, debajo de los corchetes, este velo, y meterás ahí del velo adentro meterás el arca del testimonio o del pacto de Jehová, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y adentro dice había un arca, el arca del pacto. Esta es su ubicación, la única pieza de mobiliario santo y sagrado dentro del lugar santísimo. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál era la función o el propósito del arca del pacto en tiempos antiguos, desde Moisés hasta el rey David? Porque posteriormente, de Salomón hasta un poco después de Jesucristo, fue el templo. Ahora, ¿cuál era su función, su propósito? Bueno, hay 3 cosas básicas. A lo mejor podemos ver muchas más cosas, pero 3 cosas básicas que podemos ver respecto al propósito de este arca del pacto. Número 1, tiene que ver con la palabra de Dios, lo que acabamos de decir. Las 2 tablas de la ley revelando la voluntad de Dios para el pueblo de Dios, su propia santidad, justicia y bondad. Este arca era el lugar que contenía adentro la palabra de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Número 2. Este arca no solo habla de la palabra de Dios que contenía adentro. Número 2, el perdón de Dios. Este arca del pacto habla del perdón de Dios. ¿En qué sentido, hermano Mateo? Bueno, recuerdan que solo una vez al año pasaba el sumo sacerdote por el velo
entraba en el lugar santísimo. Este día único cada año se llamaba Yom Kippur. De hecho, los judíos todavía celebran, no perfectamente, pero celebran este día Yom Kippur, o el día de la expiación. Ahora, expiación habla del ofrecimiento de un sacrificio para satisfacer las justas demandas de Dios en contra del pecado. La paga del pecado es muerte. Dios tiene que castigar el pecado con la muerte. Pero el sumo sacerdote ofrecía, ofrecía sobre el altar de sacrificio, el altar de bronce, una vez al año, un becerro por sus propios pecados, por los pecados de su familia, y también ofrecía 2 machos cabríos. No podemos explicar todo el proceso, pero uno de los machos cabríos es sacrificado como un holocausto, y el otro, el sacerdote, sumo sacerdote, ponía sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío y confesaba todos los pecados de todo el pueblo de Israel una vez al año. Y así después despedía el macho cabrío vivo al desierto, simbolizando el perdón de los pecados de Dios, Dios poniendo sus pecados sobre un animal inocente y enviando sus pecados hacia el desierto, es decir, olvido delante de él, como dice Salmo 103:12, como está lejos el oriente del occidente, tan lejos ha alejado nuestros pecados de nosotros, los que hemos confiado en él como nuestro Dios y Salvador personal. Pero el macho cabrío vivo tomaba de la sangre y entraba en el lugar santísimo y rociaba hacia el propiciatorio. Dice Levítico capítulo 16, hacia el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto, dice delante del propiciatorio, pero también dice en Levítico 16, lee Génesis, Éxodo, Levítico, tercer libro de la Biblia, dice roció sobre el propiciatorio la sangre de este animal inocente. ¿Para qué? Para procurar una vez más, era cada año, el perdón de los pecados del pueblo de Israel y su reconciliación con Dios, para poder seguir como pueblo de Dios en comunión y acercamiento a su Dios, porque la Biblia dice solo por la sangre hay remisión o perdón de pecados. Hebreos 9:22 en el Nuevo Testamento de la Biblia. Entonces este arca del pacto habla de la palabra de Dios, las dos tablas de los 10 mandamientos dentro del arca del pacto. Número 2, este arca del pacto habla del perdón de Dios que concedía a su pueblo cada año por sacrificios de animales inocentes para cubrir sus pecados una vez más. Y hacer comunión con Dios, perdón, reconciliación y comunión posible cada año. Y en tercer lugar, este arca del pacto representaba la mera presencia de Dios. Dios dijo a Moisés en Éxodo capítulo 25, versículo 22, y de allí me declararé a ti, Moisés, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Y de entre los 2 querubines Dios se manifestaba a Moisés y hablaba con él. Entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y desde allí la presencia y la gloria de Dios se manifestaba primero a Moisés, pero después esta gloria resplandecía desde el lugar santísimo
hasta el lugar santo, hasta el atrio, y el pueblo de Dios podía tener comunión con Dios, acercamiento a Dios por medio del sacrificio de sangre que fue esparcido sobre este propiciatorio. Entonces podían acercarse a Dios. Dice en Éxodo 29, versículo 42, en este tabernáculo de reunión dijo Dios, ahora no solo respecto a Moisés, sino dice, en el cual, en este tabernáculo, me reuniré con vosotros, el pueblo de Israel, para hablaros ahí. Allí, en este tabernáculo, me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos, el sumo sacerdote, y sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel. Mire, y aquí el pueblo podía entrar en el atrio y ver esta gloria y acercarse a Dios. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, su esclavitud, para habitar en medio de ellos. Wow. Bueno, entonces este arca del pacto nos enseña, nos representa, de verdad, la palabra de Dios adentro, el perdón de Dios por la sangre esparcido sobre este arca y su propiciatorio, y la presencia de Dios que Dios manifestaba de entre los dos querubines, estos seres angélicos, donde Dios hablaba con Moisés y posteriormente al pueblo de Dios y manifestaba su gloria a ellos, y podían acercarse a Él y adorarle a Él y ofrecer sus sacrificios para su perdón y reconciliación. ¡Wow! Qué cosas tan grandes que hemos aprendido hasta aquí en el tabernáculo. Vamos a hacer un repaso, ¿ok? Recuerdan el altar de bronce o de sacrificio, la fuente de bronce, la mesa de los panes, el candelero, el altar de incienso y el velo. Y ahora llegando al arca del pacto, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? Bueno, hemos visto que este tabernáculo nos enseña preciosas lecciones de Jesucristo, que es nuestro lugar donde podemos encontrar comunión con Dios en esta vida y en el cielo, en la eternidad. Primero, el altar de bronce nos enseña que Jesucristo murió en la cruz como el único sacrificio por nuestros pecados. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El pecado del mundo. Número 2, la fuente de bronce. Jesucristo es la fuente de todo lavamiento espiritual por la sangre que derramó en la cruz, por haber enviado su Espíritu Santo, ríos de agua viva, y por habernos dado su palabra, que también es simbolizado por el agua. Número 3, la mesa de los panes. Esto nos enseña Jesucristo es el pan de vida eterna, el verdadero sustento espiritual. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El candelero, número 4, enseña que Jesucristo es la luz del mundo. Sin Él no hay comunión con Dios. Seguimos en tinieblas, que alumbra a todo hombre. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Número 5, el altar de incienso. Jesucristo, porque incienso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo representa oración. Oración, el incienso sube, así oraciones aceptables a Dios suben a Él en olor grato. El altar de incienso enseña que Jesucristo ora en el cielo, a la diestra de su Padre, en el lugar santísimo, ora por creyentes
Y por medio de Él, nuestro sacerdote, podemos también acercarnos a Dios. Y por Él, por Jesucristo, creyentes pueden orar también a Dios. Tienen acceso a su presencia por medio de Cristo y su sacrificio y su intercesión como nuestro sacerdote. ¿Y qué aprendimos del velo? Bueno, que Jesucristo murió en la cruz para abrir el camino a Dios y al cielo, o a Dios en el cielo. ¿Recuerdan ustedes cuando exclamó, consumado es, y entregó su espíritu a su Padre? Este velo que ahora estaba en el templo, este velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó desde arriba para abajo, simbolizando a Jesucristo y su cuerpo que fue rasgado, partido, dice la Biblia, en la cruz, cargando con tu pecado y mi pecado, cargando con tu juicio merecido y castigo eterno y mío también, para lograr nuestro perdón y nuestra reconciliación con Dios y nuestra comunión con Dios ahora y nuestra comunión con Dios en el cielo por toda la eternidad. La Biblia dice, Dios, Jehová, cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Lo hizo a su propio Hijo pecado en la cruz, poniendo todo nuestro pecado sobre Él, todo nuestro juicio. Y el cuerpo de Cristo fue como el velo, partido, rasgado en dos, y así haciendo posible entrada al lugar santísimo en el templo en los tiempos de Jesús, y haciendo posible perdón, reconciliación, comunión con Dios y la salvación eterna de nuestras almas. Esto es el velo. Pero ahora, ¿qué aprendemos de Jesucristo hoy? Bueno, respecto a la palabra de Dios, estamos en el último punto. ¿Qué es la lección o la aplicación para nosotros en 2025? No somos israelitas, no estamos bajo el antiguo pacto. Estos son tiempos del nuevo pacto con Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué aprendemos de Jesucristo? Bueno, vamos a volver. En primer lugar, como este arca del pacto tenía la palabra de Dios dentro de sí mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios en Salmo 40, versículo 8, tu palabra está dentro de mi corazón. Jesucristo es como el arca, tiene la ley, tu ley está dentro de mi corazón. De hecho, ninguno de nosotros aquí en la tierra ha guardado perfectamente la ley de Dios para poder entrar en el cielo por nuestros propios méritos. Ninguno. Estamos bajo condenación justa, maldición justa, la muerte eterna y juicio eterno. Estamos bajo, por ser pecadores, estamos bajo el juicio eterno por no haber guardado la ley de Dios. Pero Jesucristo vino al mundo y dijo, Padre, Salmo 48, tu ley está dentro de mi corazón. De hecho, la Biblia dice que Jesucristo guardó la ley perfectamente y al final cargó con la maldición de la ley que estaba contra nosotros y nuestros pecados, y Él mismo cargó con nuestro pecado y la maldición de la ley en contra de nuestro pecado, para que nosotros, al creer en Él como nuestro Salvador personal, su muerte cuenta para nuestro perdón. Nuestra salvación, el pago perfecto para perdonarnos gratuitamente y justificarnos delante del juez, aunque no hemos guardado la ley. Él guardó la ley. Y si la acepto como mi Salvador personal, Dios no solo me perdona, sino me declara justo delante de Él y su ley. Y ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo entra en el corazón, perdona y justifica a Dios al pecador que cree en Jesús. Y su Espíritu Santo entra y comienza a escribir la ley de Dios en el corazón del creyente. Para nosotros el arca nos recuerda, solo Jesús guardó la ley
Y cuando le acepto como mi Salvador personal, Él me salva de la maldición y condenación de la ley en contra de mí y mi pecado. Me justifica delante de Dios el juez, y Él y su Espíritu entran en mí y me dan un nuevo corazón, y comienza a escribir su ley en mi corazón y ponerla en mi mente para que ande en nueva vida en Cristo. Bendito Dios. Pero también para nosotros este arca habla del perdón de Dios, como los israelitas. Pero una gran diferencia. Ellos tenían que entrar, los sumos sacerdotes, una vez cada año y ofrecer los mismos sacrificios año tras año tras año, porque ellos, los sacerdotes, eran imperfectos, pecadores, y los sacrificios eran de animales que no pueden quitar completa y eternamente nuestros pecados. Tenían que renovar los sacrificios cada año. Y aquí en el altar otros sacrificios todos los días por los pecados. Era cosa tremenda. Pero la Biblia dice, y hay que leer en su casa, no tenemos tiempo aquí, en Hebreos capítulo 7, 8. Hebreos 7 y 8, y especialmente 9 y 10. Que ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo entró en el lugar santísimo, que nada más representa el cielo. Jesucristo, después de morir por nuestros pecados, resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre y ofreció a su Padre su sangre. Como el sacerdote una vez al año esparcía la sangre sobre el propiciatorio, Jesucristo entró una vez para siempre. Lee Hebreos capítulo 7 al 10. Una vez para siempre ofreció a sí mismo y su sangre, y el Padre aceptó este sacrificio y sigue aceptando para nuestro perdón y reconciliación y salvación y comunión con Él cuando le recibimos a Cristo con todo nuestro corazón. Y entonces, como el sacerdote ofrecía esta sangre sobre el propiciatorio, en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Jesucristo, el arca del pacto, nos enseña que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y si no le has recibido como tu Salvador personal todavía, y es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Alégrate, pecador sin Cristo. Hay esperanza para ti y todos tus pecados y tu alma que necesita a Cristo. Él es nuestro propiciatorio. Él es nuestro lugar donde Él entró. No en el lugar santísimo aquí en la tierra, sino el lugar santísimo en el cielo, que es el mismo cielo, el lugar santísimo. Él entró y Él no ofreció en este lugar santísimo en la tierra, entre dos querubines de oro. No, Él entró, escuchen bien, en el mismo cielo, donde Dios su Padre está sentado sobre un trono de gracia y de gloria. Se sentó a su diestra, le presentó a su Padre su sangre, una vez para siempre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como estos dos querubines solo representan los millones de ángeles en el cielo, el verdadero lugar santísimo, Apocalipsis 5:11. Jesucristo entró en la presencia de su Padre sobre su trono de gracia presentando su sangre, y ahora está Jesús en este momento intercediendo como sumo sacerdote por todos los pecadores que en Él creen y confían en su sangre para su perdón y salvación, y para su comunión mientras que esperan llegar al cielo en la venida de Cristo o después de la muerte. Entran continuamente creyentes verdaderos por medio de Jesucristo en el lugar santísimo, porque Él es la propiciación, la satisfacción perfecta de la justicia de Dios por nuestros pecados. Él debería de condenarnos eternamente, con maldición eterna por nuestros pecados. Cristo cargó con todo una vez para siempre en la cruz. Fue sepultado, resucitó, y cuando ascendió, llevó su sangre al lugar santísimo, que es el cielo. Y sobre el trono de la gracia de su Padre,
entró y presentó en la presencia de su Padre su sangre para nuestro perdón, salvación, comunión con Dios y acceso al cielo, aún ahora. Y dice Hebreos 10, 19 y 20, y ya terminamos. Hay que entrar confiadamente en su presencia por medio del sacrificio de Jesucristo. Él es el velo. Su muerte en la cruz abrió el camino al lugar santísimo. Y Él puso su sangre delante de su Padre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las lecciones que hemos visto en el tabernáculo. Y estas son las lecciones que hemos visto sobre Cristo en el tabernáculo. Que Dios bendiga a cada uno y a todos con estas lecciones de la palabra de Dios.